Sion. Es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz, y traerte las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto, a donde nunca nadie ha llegado. Y allí te va a llevar tu Rey, amada Sión. Allí te va a llevar. Tenlo por seguro. Y antes de ir al tema maravilloso que nuestro Rey tiene en este día, quiero saludar desde el país de Chile, en la ciudad de Punta Arenas, a nuestro bendecido José Ignacio Ospina Vidal. Bendecido José Ignacio, recibe un saludo bien especial allí en el país de Chile, de parte de nuestro Rey y de toda Sion. Recibe ese saludo. Y bien, amada Sion, vamos para lo que nuestro Rey tiene en este día, para ti, para la joya que tiene, para adornarte con ella en este día. Y el tema para el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 66. Con un subtítulo, El sermón del monte, las bienaventuranzas. Vuelvo y repito el subtítulo, El sermón del monte, las bienaventuranzas. Podría alguien decirme, ¿no vamos a seguir con las parábolas? Mira, es que él allá nunca abrió su boca si no fue en parábolas, en alegorías, porque nadie entendió lo que él allí decía. Lo mismo pasa con este hermoso sermón del monte, las bienaventuranzas. Nadie entendió el significado de ellas y para quién eran esas bienaventuranzas. Y quiero de antemano garantizarte algo, que aunque allí se habla y se dice bienaventurado tal, no quiere decir que se está hablando de muchos grupos de personas. No, yo hoy quiero asegurarte que se está hablando de un solo pueblo y que esas bienaventuranzas son para un solo pueblo y para nadie más. Ahora, cuando hablamos de bienaventuranzas, significa bendiciones. La palabra bienaventuranza significa bendición. Cuando hablamos de bienaventuranzas, significa bendiciones. Cuando hablamos de bienaventurado, significa bendecido. O sea, las bendiciones para los bendecidos. Y de eso vamos a hablar en este día. Y vamos a mirar para quién eran esas bendiciones. Y quiero empezar en la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Mira lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte. Guarda ese detalle. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Guarda todas esas bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ojo con esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ojo con ese limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero hacer un cortecito aquí para que mires que es el mismo pueblo. Acuérdate cómo empezó diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nos está diciendo el verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, también dice que de ellos el reino de los cielos, como los de pobre, los que son pobres de espíritu. O sea, te está hablando del mismo pueblo. Es para el mismo pueblo las bienaventuranzas y te lo está mostrando bien claro. Sigo leyendo, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate, qué maravilloso. Y te puedo asegurar, como te decía, que todas esas bienaventuranzas toman lugar en un solo pueblo. Y no es para nadie más. No es para nadie más. Los hijos de los hombres a lo largo de la historia le vendieron esto a los hijos de los hombres, creyendo que esto era para todo aquel que se acercaba. Les vendieron humo. Eso no es así. Era para un solo pueblo. Y para eso está hoy el siervo del Señor, para probarte que es así. Ahora, cuando empieza diciendo el verso 1, hay un detalle grande. Dice: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice, viendo la multitud subió ¿a dónde? Al monte. Y es que no les podía enseñar allí donde estaba. ¿Qué era tan grande, o era tan grande lo que les iba a decir, que tenía relación con subirse al monte a explicar esas bienaventuranzas? Yo te dije que bienaventuranza significa bendiciones. Entonces, ¿por qué tendría que subirse al monte a hablar de ellas? Quiero darte un adelantico. Si él se subió al monte a hablar de esas bienaventuranzas, de esas bendiciones, piensa, es porque en el tiempo del fin, en un monte, en su monte, tomarían lugar el cumplimiento de ellas. Acuérdate de eso. Subió al monte a hablar de las bendiciones, de las bienaventuranzas y de esos bendecidos, de esos bienaventurados. Porque era en un monte, era en su monte, en el tiempo del fin, donde iban a tomar lugar. Y ahora te lo voy a probar. Ahora, siguió hablando de todas esas bienaventuranzas y quiénes eran esos bienaventurados. Pero fíjate que yo te decía, hay una que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo te digo que con esa bienaventuranza las otras toman lugar. Tomando lugar esa, toman lugar las otras. Porque si no hay un limpio corazón, no se puede anhelar la justicia. Si no hay un limpio corazón, no se puede ver a Dios. Si no hay un limpio corazón, no hay humildad de espíritu.
Porque cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, eso significa, pobre de espíritu significa humilde de espíritu. Y si no hay un limpio corazón, un corazón bueno, nada de eso puede tomar lugar. Con entender eso que dice bienaventurados los de limpio corazón, en ella toma lugar las otras bienaventuranzas. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que todos los hijos de los hombres, como te decía, empezaron a vender eso a los hijos de los hombres, desde púlpitos, desde escenarios, que todo aquel que se acercaba allí y aceptaba al Señor, todas esas bienaventuranzas tomarían lugar en ellos. Y les vendieron humo, porque así no es. Porque, mira, hasta que no haya un limpio corazón, eso no tomaría lugar. Y el detalle es que Pablo lo dejó establecido claramente, que no hay ni uno bueno. Y si no hay ni uno bueno, ¿cómo van a tomar lugar las bienaventuranzas si no hay ni uno bueno? Te voy a ir explicando para que mires que lo que te digo es cierto. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Mira lo que dice. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y todos iban a estar así hasta el final de los tiempos. Así iban a estar hasta el final de los tiempos. Quiere decir que hasta el final de los tiempos, esas bienaventuranzas no tomarían lugar ni cumplimiento. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que te vendieron humo. ¿Y cuándo llegaría el final de los tiempos? Vamos a seguir mirando. Con la aparición del Señor. Y era con la aparición del Señor donde Él venía a aclarar y a dar recompensa. O sea, a que las bienaventuranzas tomaran lugar, no antes. Porque no había ni uno bueno. No había ni uno con corazón bueno. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, ahí sí, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo iba a ser todo aclarado? Cuando el rey llegara. Y cuando el rey llegara, ¿qué iba a hacer? A manifestar, aclarar todo. Y a manifestar lo oculto de las tinieblas. Y a manifestar las intenciones de los corazones. Y ahí sí, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces ahí sí tomaría lugar. Bienaventurado, bienaventurado este, bienaventurado aquel, bienaventurado su pueblo. Porque era para su pueblo. Hasta que Él no llegara, eso no tomaría lugar. Así como subió un monte a enseñarlas y se quedó allí, así aparecería el rey desde ese monte a aclararlas y a decir para quién eran esas bienaventuranzas, esas bendiciones para sus bendecidos. Sigamos mirando. Y fíjate que es cierto, para que tomaran lugar esas bendiciones, o sea, se cumpliera lo que dice las bienaventuranzas, tenía que aparecer el rey. Y tenía que aparecer el pueblo del rey en el tiempo del fin. Y él tenía que limpiar a ese pueblo. ¿Y qué más tenía que hacerle ese pueblo para que se cumplieran en ellos todas esas bendiciones?
Mira lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28. Dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, tenía que limpiarlos, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Sin eso no tomaban lugar las bienaventuranzas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mira estos detalles: os daré corazón nuevo, porque ese otro no sirve, estaba dañado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y mira el detallazo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mira, el espíritu de él en su pueblo lo que haría. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y mira, ahí nos mostró un detalle bien grande, que es cierto lo que te estoy diciendo. ¿Qué decía el verso 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dentro de su pueblo. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos. Eso nunca había pasado. Y guardéis mis preceptos. Y mira qué maravilloso, no solamente eso. Y los pongáis por obra. Y si los ponemos por obra, entonces entra el cumplimiento. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos. Mira qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Por qué tomarían ahí, si tomarían lugar las bienaventuranzas? Porque él iba a limpiar su pueblo, lo iba a lavar, lo iba a purificar, iba a poner su espíritu en ellos. Y puesto su espíritu en ellos, entonces su pueblo iba a andar en sus estatutos, iba a guardar sus preceptos, y no solamente eso, los iba a poner por obra. Y puesto por obra, entonces todas esas bendiciones del sermón del monte tomarían lugar en su pueblo. De resto, no. Lo que te han dicho hasta el día de hoy es humo. Predicadores, vendedores de humo. Desde la cruz hasta que no llegara el siervo del Señor, vendedores de humo. Nadie entendió nada. Nunca nadie entendió. Y esas bienaventuranzas eran únicas y exclusivamente para su pueblo. Fíjate que Ezequiel 36 estaba diciéndolo bien claro. Del 24 al 28, lo que iba a hacer con su pueblo. E iba a poner su espíritu en su pueblo. Y su pueblo iba a poner por obra. E iba a recibir todas esas bendiciones. Y eso que estaba diciendo allí en Ezequiel 36, 24 al 28, está hablando nada más y nada menos del valle de los huesos secos. O sea que esas bienaventuranzas es única y exclusivamente para el valle de los huesos secos. Porque mira lo que dice Ezequiel 37, versículo 14. Mira lo que dice. Y pondré mi espíritu en vosotros. Así termina el valle de los huesos secos. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. ¿Sobre quién iba a poner su espíritu?
sobre el valle de los huesos secos. ¿Qué decía Ezequiel 36:24? Que los iba a lavar, que los iba a limpiar, que los iba a purificar, que les iba a quitar el corazón, le iba a poner un corazón nuevo, que iba a quitar el corazón de piedra, que iba a poner un corazón de carne y pondría su espíritu en ellos para que pusieran por obra todo lo que el rey dice. Pues eso es y significa claramente lo que le está diciendo aquí al valle de los huesos secos, lo mismo. Y aquí te anuncia claramente que eso de poner su espíritu era para el valle de los huesos secos. O sea que el cumplimiento de las bienaventuranzas es para ese valle. Quiere decir que los bienaventurados es el valle de los huesos secos. Nadie más. Los que hasta hoy han hablado vendieron humo a los hijos de los hombres. Eso es así de claro. Te lo estoy diciendo bien, pero bien claro. Amada esposa del Señor. Y el que quiera pelear con esto, está peleando con Dios mismo. Y es un ignorante. Y no sabe lo que hace. Y bien, mirando y habiendo entendido y comprendido esa introducción maravillosa, vamos a mirar un primer y único punto de este tema. Y ese primer punto lleva por título: el monte del cumplimiento de las bienaventuranzas para los bienaventurados. Vuelvo y repito: el monte del cumplimiento de las bienaventuranzas para los bienaventurados. Aquí nos vamos a dar cuenta que todo lo que te dije en la introducción es verdad. Y es tan cierto como nuestro rey mismo. Vamos a mirar. Fíjate, observábamos que el rey en los días de su carne subió al monte a hablar de ellas, de esas bendiciones, de las bienaventuranzas para esos bendecidos. ¿Y sabes por qué se subió a ese monte? Porque era en el monte, en su monte, en el tiempo del fin, donde él iba a aparecer a aclararlas y a explicar para quién era. Y era desde ese monte donde iban a salir precisamente esas bendiciones. Y yo te lo voy a probar. Libro de los Salmos, Salmos 128, versículos 5 y 6, que dice así: bendígate el Señor desde... ¡Uy, qué maravilloso! Bendígate el Señor desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre el mundo, paz sea sobre Israel. Esto ya lo dice todo, amada nación. Los entendidos comprenderán. Aquí ya nos dijo todo. No dice bendígate el Señor desde un púlpito. Bendígate el Señor desde una tarima. Bendígate el Señor desde un escenario. Bendígate el Señor desde una ciudad. Aquí está siendo claro dónde aparecería la bendición. Bendígate el Señor desde Sión. O sea que hasta que Sión no apareciera, no tomaría lugar las bienaventuranzas. Porque hasta que el monte de Sión no apareciera, no aparecería esos bienaventurados. O sea que hasta hoy, ¿y sabes por qué? Porque hasta que el monte de Sión no apareciera, lo que estaba en pie en el mundo era la maldición por causa de Adán. Un mundo lleno y viviendo en maldición. Y hasta que Sión no tomara lugar, esto no se iba a entender ni a comprender. Tenía que aparecer Sión. Y te tengo noticias. Nadie la sacó a la luz. Este servidor la está sacando a la luz porque estaba en el corazón de este servidor. En ningún otro corazón. Te tengo esa noticia. ¿Está claro? Bendígate el Señor desde Sión. ¿Y qué hizo allá? Subió al monte
hablar de esas bendiciones. ¿Y dónde aparecería el Señor? En el monte de Sión, a explicarlas y a que ellas, y aclararlas, y a que ellas tomaran lugar. ¡Qué maravilloso! Mira que sigue diciendo acerca de ello. Salmo 134, versículos 1 al 3. Mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Desde dónde te bendiga el Señor? Desde Sión. ¡Qué maravilloso! Y fíjate que es cierto. Nadie había sacado a la luz el misterio llamado Sión, este monte santo. Y el que lo iba a sacar a la luz se iba a sentar en él, a aclararlas y a decir para quién era. Fíjate, por eso lo dice. Y quedó establecido en el libro del profeta Isaías lo que iba a acontecer en los postreros de los tiempos. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós. ¿Y acerca de quién? Acerca de Judá, que es el monte de Sión, y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, tiempo del fin, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y va a salir desde allí la bendición. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fíjate, qué maravilloso. El monte de Sión siendo confirmado en el tiempo del fin. Y mira cómo terminó diciendo. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Claro, si llegaba al monte de la bendición y donde tomaría lugar la bendición, imagínate, terminaría la maldición. Si ves que las bienaventuranzas no han tomado lugar, no habían tomado lugar, y ahora entiendes por qué no han tomado ni habían tomado lugar y para quién era. Y fíjate que el que tú estés escuchando hoy esto, eso te convierte en ese bienaventurado para el cual es esa bienaventuranza. Ustedes, amada Sion, son esos bienaventurados para quienes era la promesa de esas bienaventuranzas. Y Jesús lo dijo, el Rey lo dijo en los días de su carne, que el que oyere esto, ese era el bienaventurado. Mira un ejemplo que él dio de esto. Y vamos a la historia, al libro histórico de Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y mira la respuesta del rey. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oye, qué claro fue aquí.
levanta una voz entre la multitud, una mujer levanta su voz y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, como diciéndole: bienaventurada María, bienaventurado ese vientre, ese vientre era el de María, bienaventurados los senos que mamaste y eran los de María. Y él puso todo en claro. Bienaventurada ella no. Ningún bienaventurado por eso. Eso no significa ser bienaventurado. Aquí le digo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso sí es ser un bienaventurado, le digo. Como diciéndole: no es el vientre que me trajo, no son los senos que mamé. Eso no es bienaventurado. Bienaventurados son los que iban a escuchar la palabra del reino y la iban a guardar. Y para esos bienaventurados que escuchan y la guardan, para ellos será esas bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas tienen nombre propio. Y esos bienaventurados tienen nombre propio: el valle de los huesos secos. Qué maravilloso entender esta palabra. Y fíjate que esos bienaventurados no son escogidos así al azar, y no es todo el que quiera y al que se le venda esas bienaventuranzas y que venga, acepte al Señor y venga, camine con Él para que eso tome. No, eso no es rifado, ni es tirado a la suerte o es para el que quiere. Eso ya estaba predestinado desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Mira cuándo: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo escogió esos bienaventurados? Para que recibieran las bienaventuranzas antes de la fundación del mundo. Y te lo probé. ¿Cómo se llaman? El valle de los huesos secos, el monte de Sión, su pueblo escogido. ¡Qué maravilloso! Y fíjate que vamos a mirar 2, 3 ejemplos de esa bienaventuranza para que te des cuenta que precisamente lo que te digo es cierto, que era única y exclusivamente para su pueblo, para su monte de Sión. ¿Qué decía una de ellas? Decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, por ser pobres de espíritus, la recompensa es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobre de espíritu? Significa humilde de espíritu. Pablo le dijo a Timoteo: asociaos únicamente con los humildes, porque Dios solo ama a los humildes. Entonces, pobre de espíritu significa humilde de espíritu. Y para ellos era el reino de los cielos. Vamos a ver qué significa humilde de espíritu. Salmos 149, versículo 4. Porque el Señor tiene contentamiento, no en el mundo, en su pueblo. Y mira lo que le iba a hacer a su pueblo: hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando dice hermoseará a los humildes, lo que iba a ser hermoso a los humildes era su sabiduría. Y esa sabiduría es el reino. Y o sea que iba a hermosearlos a esos humildes con la salvación. ¿Y qué significa la salvación? Su sabiduría, su mente, su espíritu. O sea, su espíritu en ellos, en los humildes, ese reino, esa sabiduría, los iba a hermosear a esos humildes. O sea que es para ellos. Y mira que es cierto. Libro de los Proverbios, Proverbios 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
Mas con los humildes está la sabiduría. Mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. Y la sabiduría es Dios. Y Dios es el reino. ¿Y qué era para los humildes? Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes de espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Claro. Mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría era para los humildes. El reino era para los humildes. Para los pobres de espíritu. ¿Y qué más también decía? Vamos a tocar 2 o 3 de ellas para que te des cuenta que es el mismo pueblo. ¿Qué más también decía? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque ellos serán consolados. Vamos a ver quiénes eran los que iban a recibir esa consolación y a ser consolados. Libro histórico, perdón, no es libro histórico. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 3, y de allí pasamos al verso 12. Vuelvo y repito. Libro del profeta Isaías, capítulo 51. Vamos a ver primeramente el verso 3 y de allí pasamos al 12. Verso 3. Ciertamente consolará el Señor al mundo. Mira, no dice eso. Ciertamente consolará el Señor a Sión. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Verso 12. Yo soy vuestro consolador. Mira cómo le sigue diciendo a Sión. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como nada, como heno? ¡Qué maravilloso! Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y quiénes eran los que iban a recibir consolación? Ciertamente consolará el Señor a Sión. ¿Te estás dando cuenta que es cierto que las bienaventuranzas solo son para Sión, no para el mundo? Y toman lugar en Sión. Y si Sión no aparece, imagínate. Y si el rey que la traía no aparece, imagínate. Yo soy vuestro consolador, le sigue diciendo a Sión. El que iba a consolar a los que lloran a su monte santo. Y fíjate, otra de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón. Y ya sabemos quiénes son los de limpio corazón. ¿A quién se lo iba a cambiar y a poner uno nuevo y a poner su espíritu? Al valle de los huesos secos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pues esa bienaventuranza se tiene que cumplir en Sión, porque él iba a caminar era en medio de ese monte. Y así lo dejó establecido Pablo en el fundamento. Mira lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Él no se iba a mover sino en ese monte. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, iba a caminar en medio de su pueblo. Y para él caminar en medio de su pueblo tenía que limpiarle el corazón, como lo vimos por allá en Ezequiel 36, 24 al 28. Tenía que hacerlo de esa manera. Y fíjate que aquí lo dice también, que iba a caminar en medio de su pueblo. O sea, los de limpio corazón era su pueblo. Los bienaventurados, el monte de Sión. Él, si Sión es el lugar de su habitación, pues iba a caminar en Sión.
y solo Sión le iba a ver. ¡Qué maravilloso! Pero para poderle ver, te hace una invitación. Ahí mismo, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vuelvo y repito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué maravilloso! Mira, todas esas bienaventuranzas son para su pueblo. Eso es indiscutible. Y esto nadie lo había enseñado, perdóname. Nadie lo había enseñado. Hoy lo escuchas por primera vez en labios de tu siervo. Porque vuelvo y te repito, todos los que antes de mí llegaron y vinieron y no entraron por donde está entrando el siervo, ladrones y salteadores son. Así de sencillo. Y voy terminando con una conclusión maravillosa. ¿Cómo empezó? Subiendo él al monte. Y subió al monte a hablar de esas bendiciones para los bendecidos. ¿Y dónde iba a cerrarse la película? ¿Dónde tomaría lugar el fin de esa película? Vamos a mirar. Isaías, libro del profeta Isaías, como conclusión. Libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 9, que dice así. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, en el monte de Sión, el que aparecería en el tiempo del fin, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y mira, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Esa cubierta es Adán, la maldición. Y el velo, mira, el velo es Adán. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Pero cuando apareciera el monte. Y mira, destruirá la muerte para siempre. Maravilloso. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Porque el Señor lo ha dicho. Verso 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué conclusión tan maravillosa! Mira, ¿qué iba a pasar en el tiempo del fin? Que sería confirmado, Isaías 2 del 1 al 4, el monte del Señor. ¿Cuál era ese monte? Esto que está hablando aquí, Isaías 25, 6 al 9. ¿Qué tomaría lugar allí? Dice, y el Señor de los ejércitos hará en este monte. Mira lo que iba a hacer en ese monte. Banquete de manjares suculentos. Esto está saliendo ahora de aquí. Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Oye, te está dando todo esto en este momento. Te lo está dando. ¿Y qué más iba a hacer? Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, esa maldición. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Desde aquí, desde Sión, te expliqué cuál era ese velo. Adán. Y mira, y aquí viene, destruirá la muerte para siempre. Y que cuando él se subió al monte, ¿qué dijo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y dónde era la consolación? Desde Sión y para Sión.
Y aquí te está diciendo, destruirá la muerte para siempre y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Pues si eso va a ser, es porque de allí saldría la bendición en el tiempo del fin. Y si el monte de Sión no aparece, eso no tomaría lugar. Y hoy está apareciendo, porque el Señor lo ha dicho. Y mira, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué maravilloso, qué espectáculo da nuestro Rey. Amada Sión, así dijo el Señor. Y esta era la verdad de este maravilloso tema llamado, ¿cómo se llamaba? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mira, las bendiciones para los bendecidos, y tienen nombre propio. El valle de los huesos secos, así dijo el Señor. Y quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás, si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.